Bienvenidos a la Academia de Protección contra Incendios de Firepiping. Comenzamos ahora el tercer vídeo de la serie de vídeos que estamos dedicando a los cambios que se han producido en la edición 2022 de NFPA 13 con relación a la edición de 2019. Comentaba que este es el tercer vídeo. En este vídeo vamos a comenzar donde terminamos en el vídeo anterior, es decir, comenzaremos en el capítulo 7, que habla de los requisitos de los componentes del sistema. Siguiendo un poco la filosofía de toda esta nueva edición de la norma, se han ido separando tablas que en la edición anterior incluían datos en conjunto, separando en varias tablas para clarificar la información incluida en ellas. Por ejemplo, la tabla correspondiente a los códigos de colores para los rociadores en la edición del 2019 se encontraban juntos los rociadores de ampolla y los rociadores de fusible, con sus características, sus clasificaciones de temperatura y sus códigos de colores. Para evitar algún tipo de confusión se han separado en dos tablas. En una tabla, la tabla A, los códigos de colores para los rociadores de ampolla, y la tabla B, los códigos de colores para los rociadores de fusible. De esta forma no se crea confusión en cuanto a los colores de un tipo de rociador a otro y las temperaturas. Otro aspecto que se ha incluido es la autorización de utilizar válvulas automáticas de control que tengan digamos, por ejemplo, válvulas de mariposa o válvulas de compuerta motorizadas, siempre y cuando estén listadas y se puedan operar manualmente también de forma manual en caso de que remotamente no se puedan actuar. Esto está un poco relacionado con el intento de instalar equipos que puedan ser supervisados de forma remota, un poco como consecuencia de toda la situación actual con la pandemia, de poder hacer mantenimientos de forma remota, es decir, sin necesidad de mantenimientos presenciales, para compensar la posibilidad de no poder acceder a determinadas instalaciones. También se ha clarificado el funcionamiento o el tiempo de respuesta de las alarmas de flujo de agua. En la edición del 2019 se hacía referencia en general a los equipos de detección de flujo de agua, como podrían ser o bien detectores de flujo, o bien presostatos, o incluso motores de agua y campanas, y se daba un tiempo de respuesta que eran 5 minutos, fuera cual fuera el tipo de alarma. En la edición del 2022 se han separado las alarmas mecánicas de las alarmas eléctricas, y el tiempo de respuesta del sistema para las alarmas mecánicas se ha mantenido en 5 minutos desde el momento en que se abre el rociador que se utilice como prueba, que en general es aquel que tiene el factor K más pequeño al que da servicio el sistema, mientras que para los elementos eléctricos ese tiempo se ha modificado y se ha trasladado en lugar de 5 minutos 100 segundos. Es decir, ya no son 5 minutos para siempre, sino 5 minutos elementos mecánicos, 100 segundos elementos eléctricos. Y un poco en la línea de lo que ya hemos comentado al principio, se indica que los equipos automáticos de inspección y los equipos automáticos en general se han de considerar tan efectivos, o sea, la inspección de los equipos de forma remota se considera tan efectiva como la inspección manual, siempre y cuando evidentemente los equipos cumplan las indicaciones y las aprobaciones que hemos comentado anteriormente. El siguiente apartado es el capítulo 8. El capítulo 8 habla en general de los sistemas húmedos, secos, preacción, diluvio, etc. Casi todos los cambios se focalizan en los sistemas secos, y dentro de los sistemas secos en el aspecto de la utilización de nitrógeno en sustitución del aire como fluido dentro de las tuberías para la supervisión de las instalaciones.
En la edición del 2019, la tabla de los tiempos de llegada de agua, que eran los que nos servían como base para determinar los tamaños de los sistemas secos, no incluían las instalaciones residenciales, es decir, vemos en la tabla de arriba que empezamos en riesgo ligero, con un tiempo de 60 segundos. En la edición del 2022 se han incluido las instalaciones residenciales, las unidades, las viviendas unifamiliares, con un tiempo de 15 segundos. También nos clarifica cómo se calcula este tiempo y nos dice cómo es este tiempo, cómo se calcula, y nos dice que el tiempo se basa en el espacio de tiempo que transcurre entre el tiempo de abertura del rociador más remoto que se seleccione y el tiempo en el que se alcanza en el rociador más remoto la presión, se alcanza o se sobrepasa la presión de diseño, y sobrepasa y se mantiene, evidentemente. Es decir, desde que se abre el rociador más remoto o los rociadores más remotos, porque en algunos casos tenemos 1, 2 o 3, 4 rociadores, y el tiempo que estos rociadores tardan en alcanzar la presión de diseño. Otro aspecto que incluye esta norma es la necesidad de disponer de un presostato de alta y de baja que nos informe sobre la presión del aire de supervisión dentro de las tuberías. Tenemos que supervisar la presión en baja por problemas de que se nos dispare la instalación, y en alta por problemas de que alcancemos una presión excesiva que nos retrase el funcionamiento del sistema. El tarado de estos presostatos lo indica la norma, y por ejemplo para la señal de baja serían 0,3 bar por debajo de la presión calculada para abertura de la válvula seca, mientras que el de presión de alta serían 0,3 bares por encima de la presión de aire especificada para el sistema. Si se produce este hecho, el aumento o la disminución de la presión, se debe que producir una notificación por uno de los siguientes medios: o bien que se produzca una señal que sea audible dentro del edificio por el personal de mantenimiento, o bien que a través de la central de detección se envíe a un sitio donde esta señal esté supervisada. En cuanto a la utilización del nitrógeno como elemento de supervisión dentro de las tuberías, la norma nos da la ventaja, si lo utilizamos, de incrementar el valor C de las tuberías, es decir, el coeficiente de Hazen-Williams. Pero para que este valor pueda incrementarse, es decir, por ejemplo, para que podamos pasar de 100 a 120 utilizando nitrógeno, la instalación de nitrógeno tiene que cumplir una serie de condiciones que son las que se listan en la norma. Primero, tiene que estar permanentemente instalado, es decir, el generador no es algo que utilizamos para llenar la instalación y después lo desconectamos, tiene que permanecer constantemente en la instalación, tiene que ser capaz de mantener al menos un 98% de riqueza del nitrógeno en el sistema con una pérdida que no sea superior a 0,1 bar por hora, tiene que tener medios que nos permitan comprobar la riqueza del nitrógeno si queremos utilizar este valor C, y tiene que estar instalado de acuerdo con los requisitos o con las recomendaciones del fabricante de los generadores y mantenido de acuerdo con las operaciones de mantenimiento que se citan en el capítulo 32, que en realidad lo que viene a decir es que el equipo de nitrógeno debe mantenerse de acuerdo con lo especificado por el fabricante. No hay muchas más referencias y muchos más cambios en esta norma, en este aspecto. Vamos a pasar al capítulo 9, que es el capítulo de la situación de los rociadores, el capítulo requisitos generales, y lo primero que hace es definir o clarificar un aspecto que es el tema de los espacios ocultos. Los espacios ocultos siempre es un tema un poco discutido porque no necesitan rociadores, qué características tienen que tener para que necesiten rociadores o se pueda eliminar la instalación de los rociadores. Entonces, lo que hace esta norma es añadir una aclaración a lo existente en la edición del 2019, que dice que los espacios se pueden considerar
se pueden considerar espacios ocultos, todos espacios aquellos que tengan equipos que no estén alimentados por elementos combustibles, incluso aunque tengan paneles de acceso. Es decir, que podemos tener una zona que tenga equipos que no puedan generar un incendio ni que estén alimentados por algo combustible, pueden considerarse espacios ocultos y por lo tanto se puede eliminar la necesidad de instalar rociadores. Es una aclaración respecto a las condiciones existentes en la norma, en la edición anterior de la norma. Otro aspecto que también indica es cómo se tratan, por ejemplo, cuando aparecen este tipo de cajeados en los edificios, este tipo de molduras que producen unos volúmenes interiores. Esos volúmenes pueden estar incluso fabricados con material combustible, mientras esos volúmenes estén separados por materiales no combustibles o de baja combustibilidad entre ellos o de otros aspectos o de otros volúmenes, y no tenga más de 4,5 metros cúbicos, no requieren protección con rociadores. Es un punto que es nuevo. Este punto aparece nuevo en la instalación. En la norma es una aclaración sobre diferentes aspectos cuando nos podemos encontrar con que por razones arquitectónicas aparecen este tipo de configuraciones, y nos aclara si necesitan o no necesitan instalar rociadores. Otra cosa que también aclara es cuando tenemos, por ejemplo, muebles o tenemos cabinas o tenemos cualquier cosa o estanterías grandes que están pegadas en las paredes. Si estas estanterías no están destinadas a almacenar nada, no están destinadas para ser usadas como, digamos, permanecer dentro de ellas, pues la norma ya nos decía que no necesitaban rociadores, pero lo que nos dice nos aclara en la edición del 2022 es que si existen estos armarios o estas cabinas pegadas a las paredes, el cálculo de las coberturas de los rociadores se hace teniendo en cuenta la distancia que hay del rociador a la pared real, no a la cara, al frente del armario o de la cabina. Es decir, que la cobertura del rociador se mide en función de la pared o del muro de la habitación y no de la distancia del rociador a la cara al frente del armario. Y otro aspecto que también aparece nuevo y que incluso aclara en la parte de los anexos a qué es lo que se refiere son pequeños cerramientos, pequeñas zonas que tienen un uso temporal, es decir, que se ocupan de forma temporal, no es una cosa que se esté ocupando o se esté usando de forma continua. Entonces, nos dice que cuando existen este tipo de zonas que no llegan hasta el techo y que tienen menos de 2,2 metros cuadrados y no tienen almacén, no necesitan utilizar rociadores. Y nos explica a qué se refiere. Por ejemplo, nos dice que estos espacios aislados pueden ser, por ejemplo, cabinas de audición, cabinas para lactancia, cabinas telefónicas o cualquier otro tipo de cabina que no se use para almacenamiento. Y también nos dice que este tipo de cabinas pueden tener algún tipo de mobiliario, pueden tener incluso un cubo de la basura y otros ítems que no que no se utilicen para almacenar. Y cuando habla de que estén aislados se refiere a que digamos, por ejemplo, una cabina esté separada de la otra cabina de forma física, es decir, que no sean contiguas, sino que sean cabina, cabina, cabina. Y otro aspecto que a veces nos crea problemas a la hora de hacer los diseños de las instalaciones es cuando tenemos que colocar rociadores y los tenemos que colocar muy cerca uno de otro por razones de la distancia de la distribución de los tabiques o de los pilares o de obstáculos como luminarias. Entonces lo que nos dice es que no tenemos por qué mantener la distancia mínima entre los rociadores siempre y cuando los rociadores que se vean afectados, uno de ellos pueda proteger toda la zona sin que el otro funcione. Es decir, si un rociador se abre y puede proteger toda la zona sin que el otro funcione, aunque ese rociador esté demasiado cerca o más cerca de
permitido por la norma se puede colocar, porque lo que estamos intentando es que o bien uno o bien el otro funcione y los dos nos protejan. Vamos a dar por terminado aquí este vídeo. Empezaremos el próximo vídeo en el capítulo 10. Muchas gracias por su atención y hasta luego.